especialmente para aquellas personas que les gusta el trago largo y el trago corto. Y cuando se sienten tentados, se toman un pedacito de esa torta que se llama torta de vino tinto. Es una maravilla. Lo primero que voy a hacer es poner 100 gramos de chocolate en agua hirviendo. Luego se baten 200 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar. Bien batido. Cuando está bien batido, se le agregan 4 yemas. Es una cosa muy especial. Para todas las personas que se sienten tentados, ya verán que usted cómo se calma la tentación. En vez de tomar un traguito, se toma un pedacito de la torta de vino. Sobre ese batido se va a agregar los 100 gramos de chocolate blando. Cuando está bien blandito, se le agrega. $100 gramos de nueces ralladas. La ralladura de una naranja. Y luego se le agrega también una taza de vino tinto hervido durante 5 minutos con una rama de canela. Tiene que estar lentamente hervido para que el vino se quede bien concentrado para que tiene ese rico sabor. Cuando el chocolate está blando, se tira el agua y el chocolate se agrega al batido. De esta forma de ablandar el chocolate es muy importante porque no hay ningún desperdicio. Se agrega el vino, se le bate un momento más. Se retiran las paletas. Se añade los 200 gramos de harina mezclada con una cucharadita colmada de polvo de hornear. Y sobre eso se agrega las 4 claras batidas a nieve. Especialmente las claras se baten a nieve bien consistente, luego se va agregando 2 cucharadas de azúcar y se sigue batiendo por unos 2 minutos para que la clara tome una buena consistencia. Y ahora se lo mezcla con mucho cuidado. Esa preparación se puede poner en un molde rectangular o una tortera.
depende cómo uno lo quiere cortar después. Porque se lo puede utilizar como torta o se puede utilizar como cuadraditos en trocitos. También se lo puede utilizar, por ejemplo, cortar porciones 3x3 y ponerlo en pirotines. Por ejemplo, cuando uno pone en pirotines, una cosa muy, muy elegante, poner sobre cada trocito un poquito de crema chantilly y sobre esto una uva. Y lo ponemos en un molde número 26, enmantecado y espolvoreado, con harina o pan rallado. El tiempo de cocción es de 35 a 40 minutos en horno moderado. Hay que tener en cuenta, todo tipo de torta tiene que ser cocinada en horno moderado y previamente calentado. Nunca un horno, poner algo adentro en el horno frío. Se alisa un poco. Saca con el dedito para que no quede ningún desperdicio. Y ya lo tenemos para poner en el horno. Sacamos la torta. Después está por 35-40 minutos en el horno, es de una perfecta cocción. Ahora, mientras aún está caliente, le vamos a hacer el baño para cubrirla. Consiste en 200 gramos de azúcar impalpable, se le agrega la cáscara de una naranja finamente cortada, o sea, únicamente la parte amarilla de la cáscara, que queda así de esta forma, no rallada, sino con un pelapapa se le corta la parte amarilla y luego con un cuchillo bien filoso se la corta en juliana. Eso se le agrega aquí adentro. Una cosa es rallar la cáscara y otra cosa es cortar, o sea, una cosa fileteada que quiere que sea una cosa mínimamente cortada. Luego se le va a agregar aquí adentro de a poco vino tinto, mientras se le va revolviendo. Hay que tener mucho cuidado en agregar el vino. No tiene que ser una pasta chirla, sino más bien espesita. No tiene que tener grumos. Es la consistencia, que cae pesadamente. Se lo echa en el centro, que se vaya esparciéndose lentamente. Siempre una torta caliente hay que cubrirlo con un baño frío. Y todo lo que sea frío se cubre con un baño caliente. Se esparte. Ya se está secando.
Y como adorno le voy a poner una florcita muy significativa para esa torta. Y la voy a colocar en un costadito. Y que esa florcita se llama No me olvides. Es símbolo de humildad de la flor. Y para aquellas personas que lo quieren hacer, no se olviden de mí, para que en cierto momento, cuando lo toca hacer, se acuerden el símbolo de la humildad, de la sencillez que uno tiene que trabajar para los demás. Imitando a esta humilde flor de la humildad, que es la No me olvides, florece generalmente debajo de esas simples hojitas. Mientras tanto se seca, le voy a enseñar cómo, en qué forma nosotros se puede cortar y hacer un adorno con las cajas de naranja. Con un pelador se va cortando la cáscara, únicamente la parte amarilla. Y eso se consigue con un pelador, papas, no con un cuchillo, finamente, sin tocar la parte blanca. Así se procede. Luego, con un cuchillito muy filoso, se lo juntan todas las cascaritas, una encima de la otra, y se lo corta. Muy, muy finito. Porque eso sirve además como adorno, las cascaritas sobre las tortas. Es la forma de cortar las cascaritas. Ahora vamos a cortar porque se encuentra como la torta. Tiene la textura. La textura de la torta. Esa torta tiene un gusto muy especial. La combinación del vino y la combinación de la naranja y las nueces. Así que esto yo le decía a todas aquellas personas que les gusta el trago largo y el trago corto, un trocito de torta al vino.